Elena había construido su vida sobre la base de que el amor verdadero podía vencer cualquier obstáculo, tal como había visto en el matrimonio de sus padres. Pero 3 años después de casarse con Julián, se encontraba revisando obsesivamente el teléfono de su esposo, buscando respuestas a las sospechas que la carcomían por dentro. Los mensajes nocturnos, las llamadas susurradas y los nombres que aparecían con demasiada frecuencia en su pantalla la habían convertido en alguien que no reconocía. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría no solo su percepción del matrimonio, sino toda su comprensión de quién era realmente el hombre con quien compartía su cama. Elena Vargas había crecido en una casa de ladrillos rojos en el barrio Laureles de Medellín, donde el aroma del café recién molido y las risas de sus padres llenaban cada rincón. Desde pequeña, observó cómo su madre, Esperanza, recibía a su padre, Roberto, cada tarde con un beso en la mejilla y una sonrisa genuina que nunca se desvanecía, incluso después de 30 años de matrimonio. Esa imagen se había grabado en su corazón como la definición perfecta del amor, constante, inquebrantable, eterno. Cuando conoció a Julián Moreno en la universidad, durante una clase de literatura contemporánea, Elena sintió que había encontrado su propia versión de ese amor. Él era alto, de ojos verdes penetrantes y una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Estudiaba arquitectura y hablaba con pasión sobre construir casas que fueran hogares verdaderos, no solo estructuras de concreto y acero. Durante 2 años de noviazgo, Julián la cortejó con detalles que parecían salidos de una novela romántica. Flores sorpresa en su oficina, cartas escritas a mano, cenas bajo las estrellas en la terraza de su apartamento. La boda se celebró en una iglesia colonial del centro de Medellín, con 200 invitados que llenaron el espacio de alegría y esperanza. Elena llevaba el vestido de su abuela, modificado por las manos expertas de su madre, y mientras caminaba hacia el altar, se sintió como la protagonista de su propio cuento de hadas. Julián la esperaba con lágrimas en los ojos, y cuando intercambiaron votos, prometiéndose amor eterno, Elena supo con certeza que había tomado la decisión correcta. Los primeros meses de matrimonio transcurrieron en una burbuja de felicidad doméstica. Se mudaron a un apartamento en el poblado, que Julián había diseñado especialmente para ellos, con ventanales que enmarcaban las montañas que rodeaban la ciudad. Elena decoró cada espacio con fotografías de sus viajes juntos, plantas que llenaban de vida los rincones, y libros que compartían en las noches de lluvia. Establecieron rutinas que les daban sensación de pertenencia, desayunos en la terraza los domingos, caminatas nocturnas por el barrio, películas en el sofá con palomitas caseras. Pero fue durante el 4.º mes de matrimonio, cuando Elena notó el primer cambio sutil en el comportamiento de Julián. Una noche, mientras cenaban, su teléfono vibró insistentemente sobre la mesa. Él lo tomó con una rapidez que le pareció extraña. Miró la pantalla y frunció el ceño antes de silenciarlo. Completamente. ¿Todo bien?, preguntó Elena masticando lentamente su bocado de arroz con pollo. Sí, solo trabajo, respondió Julián sin levantar la mirada, pero algo en su tono sonó forzado, como si estuviera ensayando una respuesta. Durante las siguientes semanas, los episodios similares se multiplicaron. Julián comenzó a recibir llamadas que lo hacían salir al balcón, hablando en voz baja con alguien cuya identidad nunca revelaba. Sus horarios se volvieron impredecibles. Llegaba tarde del trabajo con excusas que sonaban ensayadas, y cuando Elena intentaba abrazarlo, él se tensaba ligeramente, como si su mente estuviera en otro lugar. Las conversaciones que antes fluían naturalmente, ahora se llenaban de silencios incómodos, y Elena comenzó a sentir como si estuviera perdiendo de a poco al hombre de quien se había enamorado. Una madrugada, Elena despertó y encontró a Julián, en la sala, sentado en el sofá con su laptop abierta. La luz azul de la pantalla iluminaba su rostro, que mostraba una expresión de concentración que ella no reconocía. Se acercó silenciosamente y alcanzó a ver que estaba en Facebook, navegando por el perfil de alguien cuyo nombre
No pudo distinguir en la penumbra. Cuando él notó su presencia, cerró la laptop con un movimiento brusco que hizo que Elena sintiera una punzada de desconfianza en el estómago. No podía dormir, murmuró Julián, levantándose y dirigiéndose hacia el dormitorio sin mirarla a los ojos. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de observación silenciosa para Elena. Comenzó a prestar atención a detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que Julián guardaba su teléfono boca abajo cuando estaban juntos, cómo su expresión cambiaba sutilmente cuando llegaban mensajes, la manera en que había comenzado a ducharse inmediatamente después de llegar del trabajo, como si quisiera lavar más que el cansancio del día. Cada pequeña anomalía se acumulaba en su mente, creando un mosaico de dudas que no se atrevía a verbalizar por miedo a parecer paranoica. Una tarde, mientras organizaba la ropa de Julián para llevarla a la lavandería, Elena encontró un recibo de almuerzo en el bolsillo de su camisa. Era de un restaurante italiano en Zona Rosa, y la fecha coincidía con un día en que él le había dicho que estaría en reuniones toda la tarde. Lo que más le llamó la atención fue que el recibo era para 2 personas, incluía una botella de vino tinto, algo que Julián nunca pedía en almuerzos de trabajo. Elena se quedó inmóvil en el dormitorio, sosteniendo el pequeño papel como si fuera una bomba a punto de explotar en sus manos. Durante la cena de esa noche, Elena decidió hacer una prueba casual. «¿Cómo estuvo tu día de reuniones el martes?», preguntó mientras servía la sopa de auyama que había preparado. Julián levantó la mirada de su plato y respondió automáticamente. «Agotador. Estuvimos encerrados en la oficina hasta las 6». Elena asintió y continuó comiendo, pero por dentro sentía cómo se desmoronaba un poco más su confianza. Había mentido directamente, sin siquiera parpadear, y esa facilidad para la mentira la asustó más que la mentira misma. Las noches se volvieron especialmente difíciles. Elena permanecía despierta escuchando la respiración de Julián, preguntándose con quién habría almorzado, qué conversaciones habían tenido, qué secretos compartían que no podía compartir con su propia esposa. A veces lo observaba dormir, buscando en su rostro relajado alguna pista sobre los pensamientos que lo ocupaban durante el día. Su Julián de siempre seguía ahí en momentos fugaces, cuando le preparaba café en las mañanas, cuando le acariciaba el cabello mientras veían televisión, cuando la abrazaba entre sueños. Pero estos momentos se sentían cada vez más como ecos de lo que habían sido, no promesas de lo que podían volver a ser. La situación llegó a un punto de quiebre una noche en que Julián se duchó por segunda vez en el día, alegando que había ido al gimnasio después del trabajo. Elena sabía que él había cancelado su membresía meses atrás, porque decía que no tenía tiempo para ejercitarse. Mientras el agua corría en el baño, ella se dio a un impulso que sabía que cruzaba, una línea invisible pero necesaria. Tomó el teléfono de Julián, que había dejado cargando en la mesita de noche, y, con manos temblorosas, ingresó su fecha de nacimiento, que él usaba como contraseña para todo. Lo que encontró fue peor de lo que había imaginado, y al mismo tiempo diferente. No había mensajes románticos explícitos ni fotografías comprometedoras, pero sí una conversación constante con alguien llamado B, que se extendía durante meses. Los mensajes eran aparentemente inocentes individualmente, pero juntos pintaban el cuadro de una intimidad emocional que Elena no sabía que existía. Julián le contaba a esta persona detalles sobre su día, le pedía consejos sobre problemas en el trabajo, le enviaba fotografías de lugares que visitaba. Era como si tuviera una segunda vida, paralela a la que compartía con Elena, y esta revelación la dejó sentada en el borde de la cama, con el teléfono temblando en sus manos y el sonido del agua de la ducha como fondo de su derrumbe silencioso. Elena pasó 3 días procesando lo que había descubierto, debatiéndose entre la confrontación directa y la necesidad de obtener más información antes de actuar. Durante este tiempo, observó a Julián con una nueva perspectiva, notando cómo sus ojos se iluminaban cuando recibía ciertos mensajes, cómo sonreía de una manera que ella no había visto en meses, mientras escribía respuestas que mantenía ocultas. La distancia emocional que había sentido creciendo entre ellos
Ahora tenía nombre y contexto, y eso la llenaba tanto de alivio por tener respuestas, como de dolor por confirmar sus peores temores. El jueves por la noche, después de 1960, cenar en un silencio más tenso de lo habitual, Elena decidió que no podía continuar viviendo en esa incertidumbre que la estaba consumiendo desde adentro. Esperó hasta que Julián se acomodó en el sofá con su laptop, una escena que ahora reconocía como su rutina nocturna de comunicación secreta, y se sentó a su lado con una determinación que no había sentido en meses. Julián, necesitamos hablar, dijo con una voz más firme de lo que esperaba. Él levantó la mirada de la pantalla, y Elena pudo ver un destello de pánico que él intentó disimular rápidamente. ¿Sobre qué?, preguntó, cerrando la laptop con el mismo movimiento defensivo que Elena había observado anteriormente. Sobre nosotros, sobre lo que está pasando realmente en nuestro matrimonio, respondió Elena, sintiendo cómo su corazón se aceleraba con cada palabra. Julián permaneció en silencio durante varios segundos, como si estuviera calculando su respuesta. Finalmente, suspiró profundamente y se pasó las manos por el cabello, un gesto que Elena reconocía como su manera de manejar el estrés. No, sé de qué hablas, Elena. Todo está bien entre nosotros, dijo, pero su voz carecía de la convicción necesaria para ser creíble. No, Julián, no está bien, respondió Elena, sintiendo como años de educación sobre ser una esposa comprensiva se desmoronaban ante la necesidad urgente de obtener honestidad. Los mensajes constantes, las llamadas susurradas, las mentiras sobre dónde has estado, quiénes ve. La pregunta cayó entre ellos como una piedra en agua quieta, creando ondas de tensión que llenaron todo el espacio. Julián la miró con una expresión que Elena no pudo descifrar completamente, una mezcla de sorpresa, culpa y algo que parecía alivio. Por un momento, ella pensó que él negaría todo, que encontraría una manera de explicar lo inexplicable y convencerla de que estaba imaginando cosas. Pero en lugar de eso, Julián bajó la cabeza y murmuró, «Es Valentina». El nombre golpeó a Elena como un puño en el estómago. Valentina había sido la novia de Julián durante 4 años antes de que se conocieran, una relación que él había descrito como intensa pero tóxica, algo que había terminado porque ambos necesitaban crecer individualmente. Elena sabía de su existencia, pero Julián siempre había hablado de ella como un capítulo cerrado de su pasado, alguien que había sido importante, pero que ya no tenía lugar en su vida presente. Ahora, descubrir que habían estado en contacto constante durante meses se sentía como una traición que iba más allá de la infidelidad física. ¿Durante cuánto tiempo?, preguntó Elena, sorprendida por la calma en su propia voz. Julián levantó la mirada y ella pudo ver lágrimas formándose en sus ojos. Desde antes de casarnos, admitió, y Elena sintió como si el piso se abriera bajo sus pies. Ella me escribió cuando se enteró de nuestro compromiso. Al principio solo quería felicitarme, pero después no sé cómo explicarlo, Elena. Es como si tuviéramos asuntos pendientes que nunca resolvimos. La conversación que siguió a esa confesión inicial se extendió hasta altas horas de la madrugada, con Elena descubriendo detalles que reconstruían completamente su entendimiento de los últimos 2 años de su relación. Julián le contó cómo Valentina había reaparecido en su vida justo después de que él le propusiera matrimonio a Elena, alegando que había cometido un error al dejarlo ir y que quería una segunda oportunidad. Inicialmente, Julián había rechazado cualquier posibilidad de reconciliación, pero la constancia de Valentina y la familiaridad de su conexión habían creado una dependencia emocional que él no había sabido cómo manejar. Nunca fue físico, insistió Julián, como si eso pudiera minimizar el impacto de su revelación. Nunca nos hemos visto en persona desde que estamos casados. Todo ha sido por mensajes y llamadas. Elena escuchaba cada palabra con una mezcla de dolor y fascinación morbosa, como si estuviera viendo un accidente en cámara lenta. La traición emocional se sentía, en muchos aspectos, más devastadora que una aventura física, porque implicaba una elección consciente y sostenida de compartir su vida interior con alguien que no era su esposa. Lo que más dolía era descubrir
que muchos de los momentos que Elena había considerado especiales habían estado contaminados por la presencia invisible de Valentina. Julián admitió que le había contado sobre sus planes de matrimonio, sobre los problemas que enfrentaban como pareja, incluso sobre las pequeñas peleas domésticas que Elena consideraba privadas. Era como tener un consejero matrimonial secreto, explicó Julián con una ironía amarga. Alguien que me conocía tan bien, que podía ayudarme a entender mis propios sentimientos. Elena sintió una mezcla de rabia y humillación al darse cuenta de que su matrimonio había sido, en cierto sentido, un proyecto conjunto entre Julián y su exnovia. Cada decisión importante, cada conflicto resuelto, cada momento de felicidad compartida había pasado por el filtro de la opinión de Valentina. ¿Alguna vez hubo algo que fuera solo nuestro?, preguntó Elena, sintiendo cómo las lágrimas finalmente comenzaban a fluir después de horas de conversación tensa. ¿O ella siempre estuvo ahí, como un fantasma en nuestro matrimonio? Julián intentó explicar que su conexión con Valentina no disminuía sus sentimientos por Elena, que eran cosas completamente separadas en su mente. Pero Elena había llegado a entender que el amor no era solo sobre sentimientos, sino sobre elecciones, y Julián había estado eligiendo a Valentina una y otra vez, mensaje tras mensaje, conversación tras conversación. La traición no estaba solo en los secretos que había guardado, sino en la intimidad que había compartido con alguien más, mientras Elena luchaba sola por mantener vivo su matrimonio. Cuando el sol comenzó a filtrarse por las ventanas del apartamento, Elena se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en ella durante esa larga noche de revelaciones. Ya no era la mujer que había despertado el día anterior, dispuesta a luchar por su matrimonio sin importar el costo. Ahora era alguien que había visto la verdad de su situación, con una claridad dolorosa pero necesaria, y esa nueva perspectiva la llenaba de una determinación que no había sentido en meses. Los días que siguieron a la confrontación fueron extrañamente liberadores para Elena. Por primera vez en meses, no tenía que buscar pistas o interpretar comportamientos extraños, porque ya conocía la verdad. Julián hizo todos los movimientos esperados. Bloqueó a Valentina de todas las redes sociales, cambió su número de teléfono, prometió transparencia completa y sugirió terapia de pareja. Pero Elena descubrió que su respuesta a estos gestos no era el alivio que había esperado, sino una sensación de vacío que la sorprendió por su intensidad. Durante una tarde lluviosa, mientras organizaba fotografías viejas que había encontrado en una caja olvidada, Elena se topó con imágenes de sí misma de los primeros meses de matrimonio. La mujer en esas fotografías sonreía con una confianza que ahora le parecía ingenua, pero también con una vitalidad que había perdido en algún momento del camino. Se dio cuenta de que, en su esfuerzo por ser la esposa perfecta, había comenzado a desaparecer como individuo, adaptándose constantemente a las necesidades y deseos de Julián, hasta perder de vista sus propias aspiraciones y sueños. Esa noche, Elena tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. En lugar de continuar discutiendo los términos de la reconciliación con Julián, le dijo que necesitaba tiempo para pensar, que se quedaría con su hermana por unas semanas mientras procesaba todo lo que había descubierto. Julián protestó, argumentando que separarse físicamente solo empeoraría las cosas, pero Elena se mantuvo firme en su decisión. No se trata de castigarte, le explicó. Se trata de recordar quién soy cuando no estoy tratando de salvar nuestro matrimonio. Durante su estadía en casa de su hermana Carmen, Elena redescubrió aspectos de sí misma que había dejado de lado sin darse cuenta. Retomó la pintura, una pasión que había abandonado después de casarse, porque Julián consideraba que el olor de los acrílicos era demasiado fuerte para el apartamento. Comenzó a leer novelas de autores que Julián había descartado como poco serios, descubriendo historias que resonaban con su experiencia de maneras que no había esperado. Se reconectó con amigas que había descuidado en su esfuerzo por ser una esposa dedicada, y en esas conversaciones encontró perspectivas sobre su situación que la ayudaron a ver su matrimonio desde ángulos completamente nuevos. Fue durante
La tercera semana de separación que Elena tuvo una revelación que cambiaría el curso de su historia. Mientras revisaba los contactos de su teléfono para organizar una reunión con amigas de la universidad, se topó con el número de Valentina, que había obtenido años atrás a través de conocidos mutuos pero nunca había usado. Sin pensarlo demasiado, decidió llamarla, impulsada por una curiosidad que era más fuerte que su dolor o su orgullo. La conversación que tuvo con Valentina duró casi 2 horas, y fue completamente diferente de lo que Elena había esperado. Valentina no era la manipuladora que había construido en su mente, sino una mujer confundida y herida, que había estado lidiando con sus propios demonios emocionales. Le explicó a Elena que su reaparición en la vida de Julián no había sido un plan calculado para destruir su matrimonio, sino un intento desesperado de encontrar cierre a una relación que había terminado abruptamente años atrás. Nunca quise lastimarte, le dijo Valentina con una sinceridad que Elena pudo percibir incluso a través del teléfono, pero tampoco sabía cómo dejar ir algo que había sido tan importante para mí. Lo más revelador de esa conversación fue descubrir que Julián le había mentido tanto a Elena como a Valentina sobre la naturaleza de su relación con cada una. A Valentina le había dado esperanzas de una posible reconciliación, insinuando que su matrimonio con Elena era más una decisión práctica que un amor verdadero. A Elena le había minimizado la importancia de Valentina, presentándola como alguien del pasado que no tenía relevancia en su vida presente. Elena se dio cuenta de que Julián no había sido víctima de circunstancias complicadas, sino el arquitecto de una situación que le permitía mantener a ambas mujeres en su vida, sin comprometerse completamente con ninguna. Al finalizar la llamada, Elena sintió una claridad que no había experimentado en años. No se trataba de decidir si podía perdonar a Julián o si su matrimonio valía la pena salvarse. Se trataba de reconocer que había estado luchando por una versión idealizada de una relación que tal vez nunca había existido realmente. Julián no era el hombre que ella había creído que era, y ella no era la mujer que había estado pretendiendo ser por el bien de su matrimonio. Una semana después, Elena regresó al apartamento que había compartido con Julián, pero no para reconciliarse. Llegó con una determinación serena y una claridad de propósito que la sorprendió incluso a ella misma. Encontró a Julián esperándola con flores y una expresión de esperanza que le rompió el corazón de una manera diferente de cómo se lo había roto la traición. Él había asumido que su tiempo separados la haría darse cuenta de cuánto lo amaba y necesitaba, pero había ocurrido exactamente lo opuesto. He decidido que quiero el divorcio, le dijo Elena sin preámbulos, sintiendo cómo las palabras salían de su boca con una facilidad que la sorprendió. Julián se quedó inmóvil, como si no hubiera procesado lo que acababa de escuchar. Pero podemos solucionarlo, murmuró. Puedo cambiar. Ya cambié. Valentina ya no está en mi vida. Elena sonrió con una tristeza que contenía también alivio. No se trata de Valentina, Julián. Se trata de que me di cuenta de que he estado luchando por algo que tú nunca quisiste realmente darme. Tu corazón completo, sin reservas ni condiciones. Los meses que siguieron fueron difíciles pero transformadores. Elena se mudó a un apartamento, pequeño en Laureles, cerca de la casa de sus padres, y comenzó el proceso de reconstruir su vida desde una base más sólida y honesta. Descubrió que era más fuerte de lo que había creído, más independiente de lo que había permitido, y más merecedora de amor verdadero de lo que había estado dispuesta a aceptar durante su matrimonio. Retomó su carrera en diseño gráfico, con una pasión renovada, creando proyectos que reflejaban su nueva perspectiva sobre la vida y las relaciones. Estableció límites más claros en todas sus relaciones, incluyendo la que mantenía con sus padres, quienes inicialmente no entendieron su decisión de divorciarse de un hombre que consideraban bueno a pesar de sus errores. Elena aprendió a valorar su propia opinión sobre su vida más que las expectativas externas, una lección que había tardado 30 años en aprender. 6 meses después del divorcio, Elena se topó con Julián en un café del centro de Medellín. Él se veía diferente, más delgado,
y con una expresión que ella no reconocía completamente. Se saludaron cortésmente y hablaron brevemente sobre sus vidas actuales. Julián le contó que había comenzado terapia individual y que estaba enfocándose en entender los patrones que lo habían llevado a sabotear su matrimonio. Elena escuchó con una mezcla de compasión y desapego, sintiendo cariño por el hombre que había amado, pero sin ningún deseo de regresar a la dinámica que habían compartido. Cuando se despidieron, Elena caminó por las calles de su ciudad natal con una sensación de completitud que no había experimentado en años. No había encontrado un final de cuento de hadas, pero había encontrado algo más valioso: la capacidad de escribir su propia historia, de tomar decisiones basadas en su propia felicidad y bienestar, y de amar desde un lugar de plenitud personal, en lugar de necesidad desesperada. Un año después de su divorcio, Elena conoció a David, un profesor de historia que la hacía reír de una manera que había olvidado que era posible. Su relación se desarrolló de manera completamente diferente a su matrimonio con Julián, con honestidad desde el principio, con espacio para que ambos mantuvieran sus individualidades, y con una intimidad que no requería secretos ni traiciones para existir. Elena nunca había creído en segundas oportunidades en el amor, pero ahora entendía que a veces las segundas oportunidades no se trataban de regresar a algo que había existido antes, sino de crear algo completamente nuevo y mejor. La historia de Elena no terminó con la venganza satisfactoria contra quienes la habían lastimado, ni con el perdón magnánimo que la convirtiera en una mártir del amor. Terminó con algo más revolucionario y poderoso, con una mujer que había aprendido a valorarse lo suficiente como para exigir el amor que merecía, y que había encontrado la fuerza para crear una vida que reflejara sus propios valores y deseos, independientemente de las expectativas externas o los miedos internos.